Escándalo total en Estambul, confusión en los titulares y una verdad que los medios sensacionalistas no quieren que sepas. ¿Realmente detuvieron a Can Yaman con sustancias ilícitas en un club nocturno, o estamos ante una de las campañas de desprestigio más agresivas de los últimos tiempos? Mientras los periódicos en Italia y España lanzaban bombas informativas asegurando el fin de su carrera, un valiente periodista en Turquía ha sacado a la luz el informe policial real que lo cambia todo. Agárrense de sus asientos porque hoy vamos a desmenuzar cada minuto de esa noche fatídica. Analizaremos el silencio entre Can y Sarabluma, y les contaré hacia dónde vuela nuestro turco favorito en este preciso momento. Nadie más te contará los detalles judiciales como lo haremos hoy. Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridos amantes del drama y la verdad, respiren hondo porque lo que ha sucedido este fin de semana en Turquía ha sido una auténtica montaña rusa de emociones, mentiras y manipulaciones mediáticas. Todos nos despertamos con el corazón en la boca al leer titulares aterradores que decían «Operación antidrogas contra celebridades», y veíamos la cara de nuestro amado Can Yaman en primera plana. La angustia no nos cayó del cielo, tenía una razón explicable. La prensa, tanto la opositora como la partidaria, parecía haberse puesto de acuerdo para crucificarlo sin juicio previo. Pero hoy, gracias a la pluma honesta del periodista Barter Kolu del diario Cumhuriyet, podemos rasgar ese velo de mentiras y ver qué pasó realmente esa noche del 9 de enero. Imaginen la escena. Can Yaman, quien lleva 5 años viviendo en Italia y triunfando en plataformas internacionales, decide pasar sus vacaciones de Navidad y Año Nuevo en Estambul, junto a su familia, aprovechando un descanso en el rodaje de su nueva película en España. Es un hombre joven, exitoso y soltero, que decide salir a divertirse un viernes por la noche con amigos. Pero lo que debía ser una noche de risas se convirtió en una pesadilla. La policía, bajo instrucciones de la Fiscalía, realizó redadas en 9 clubes nocturnos diferentes buscando drogas. Y sí, entraron al famoso local donde estaba Can. Aquí es donde la historia se bifurca entre la mentira que vendieron los medios y la realidad del acta policial. Los titulares gritaban que se le había encontrado droga encima y que estaba detenido por eso. Falso. Una mentira absoluta y venenosa. La verdad documentada es que la policía entró, reconoció a Can Yaman y lo registró no una, sino 2 veces. ¿Y saben qué encontraron? Absolutamente nada. El informe oficial de la policía dice textualmente, no se encontró ninguna sustancia estupefaciente en su persona. Sin embargo, mientras esto se escribía en el acta, los portales de noticias ya estaban destruyendo su reputación con titulares falsos. Es indignante ver cómo se juega con la vida de una persona solo por un clic. Pero la noche no terminó ahí. Aunque no tenía nada, la policía, cumpliendo órdenes de la Fiscalía, lo llevó a comisaría solo por estar en el lugar. Can pasó la noche en el calabozo, algo que debió ser humillante para él. Recordemos que además de actor, es abogado y conoce sus derechos mejor que nadie. Le hicieron pruebas de sangre y cabello en medicina forense. Durante el interrogatorio, le hicieron 11 preguntas. 9 eran datos personales, y solo 2 sobre el consumo. Can, con la frente en alto, respondió, no he consumido, lo verán en el informe forense. No había antecedentes, no había pruebas, solo el deseo de hacer ruido. Lo más triste de todo esto es el daño colateral. Can tenía programado regresar a Italia hoy, pero adelantó su vuelo y se fue ayer mismo, huyendo de este ambiente tóxico donde la justicia parece funcionar al revés para los famosos. Imaginen la presión. El 13 de enero tiene una entrevista con la prensa estadounidense por Sandokan. El 14 y 15 estará en España promocionando El Turco y el 16 tiene sesión de fotos. ¿Cómo se puede enfrentar a la prensa internacional cuando en tu propio país te tratan como a un criminal sin pruebas? Es una vergüenza que la búsqueda de justicia se convierta en una caza de brujas contra el entretenimiento.
Y hablando de corazones rotos y distancias, no podemos ignorar el otro gran tema que nos tiene en vilo, Sara Bluma. Después de las explosivas declaraciones de Rosica, Alessandro, sobre cómo se conocieron, todos esperábamos algún movimiento. Pero les confirmo que, durante estos días tensos en Estambul y su paso por Italia, Can y Sara no se han visto. Ni una foto, ni un encuentro secreto. Aunque se siguen en Instagram, esa puerta parece estar cerrada con llave por ahora. La frialdad es evidente. Pero la vida sigue, y el trabajo llama. Hace apenas unas horas, Can publicó una historia en Instagram desde el avión con un mensaje que nos devuelve la esperanza y la emoción. Roma-Madrid. Mantengan la calma, ya voy. Sí, señores. Esto confirma que las grabaciones de la etapa madrileña, de El laberinto de las mariposas, están a punto de comenzar. A pesar del caos, de las mentiras y del intento de manchar su nombre, Can Yaman se levanta, toma un avión y sigue conquistando el mundo. Nosotros estaremos aquí para contarles la verdad de su llegada a España y cada detalle de este nuevo proyecto. No dejaremos que las mentiras ganen. Porque, hablemos claro familia, la mejor bofetada, guante blanco a la injusticia, es el éxito masivo y el trabajo bien hecho. Madrid le espera con los brazos abiertos, y todos sabemos que el amor que recibe en España es de otro planeta, una canmanía que cura cualquier herida. Es irónico, ¿verdad? Mientras en su propia tierra intentaban manchar su imagen con titulares vacíos, en Europa le tratan como al rey que es. El laberinto de las mariposas promete ser un thriller que nos dejará sin aliento, y verle sumergirse en este nuevo personaje será la mejor terapia para olvidar estas últimas 48 horas de locura policial y mediática. Pero ojo, no nos engañemos ni por un segundo. Aunque le veamos fuerte en esa foto de Instagram, Can es humano. Detrás de las gafas de sol y la actitud de «aquí no ha pasado nada», seguro que lleva la decepción por dentro. Que te traten así en casa duele, y duele mucho. Por eso, nuestra misión ahora es hacer ruido del bueno, inundar las redes de positividad para que cuando aterrice en Barajas, lo único que lea sea apoyo incondicional y cero toxicidad. ¿Logrará el calor español borrar el mal sabor de boca de Estambul? Estoy segura de que sí. Y quién sabe. Madrid es una ciudad mágica donde todo puede pasar, incluso sorpresas que ni imaginamos. Nosotros estaremos vigilando cada paso, cada rodaje y cada gesto. Esto no es el final, es un nuevo y brillante comienzo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.